Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 114 del Tratado de Baba Kama. Comenzamos en la Mishnah. Nos dice, Natlu mochsin es jamoro, venatlu lo jamorajer. Es decir, seguimos con los aduaneros. Dijimos en la última página que los aduaneros eran ladrones. Solían hacer trapicheos, por así decirlo. Le tomaron los aduaneros su burro y le dieron otro burro, que quiere decir que seguramente sea un burro robado. O Natlu listin et kesutó, venatlu lo kesuta jeret. O vinieron los ladrones y le tomaron su manta, ¿sí? Una prenda, algo que lo tapaba, y le dieron otra. Haré Shelo. A pesar de que podemos suponer que es robado, es de él, se lo queda. Y Benesha Bealim, Midyashimehen. ¿Por qué? Porque en el momento en el que los roban, estos ladrones, el dueño ya se desentiende de ello, dice capará, ya no lo voy a volver a recuperar nunca, y entonces hacen Yehush. Yehush es desesperar de volver a encontrarlo. Lo mismo pasa con el burro que le quitó el aduanero. Dice, nunca más me lo van a devolver, ya está. Entonces ahora cuando el aduanero se lo da a otra persona, es de esa otra persona. Muy bien. Amatzil, Minanahar, a una persona que salva un objeto que está en el río, o Minagais, o lo salva de una horda de soldados, o Minalistín, o de los asaltantes, ¿sí? Im Niyashu, si los dueños desesperaron, entonces Areel Ushelo le pertenece a la persona que lo encontró. Pero si no Niyashu, si no hicieron Yehush, no. Vamos a tratar de entender esto como lo explica la Gemara, porque a priori es una stira, es una contradicción con lo que acabamos de decir en la primera cláusula de esta Mishnah. Nos dice, Vejen, Nahil et shel devorim, es decir, una persona que, un panel de abejas, que se fue del lugar donde estaban las abejas, el apicultor tiene sus abejas, se fueron las abejas y fueron a otro lugar. Niyashu Abealim, si el dueño ya se desesperó, Arelu Shelo, es de él. Amar Rabbi Yohanan ben Beroka, dijo Rabbi Yohanan ben Beroka, Neemenet Isha o Katan Lomar, se puede tomar en cuenta el testimonio de una mujer o de un niño menor. Si dice, Mikan Yasa Nahilze, de este lugar, de este campo, vino esta panal de abejas, esta colmena. Umehalach, y continúa la Bekeramara y añade y dice, Umehalach, Betoch Sade Javero, Leatzil Nehilo. Entonces el dueño de esas abejas puede entrar dentro del campo de la otra persona y llevarse su colmena. Y si causa un daño en ese campo, me shalem más Izik. Entonces tiene que pagar lo que daño. Aval, lo yakotz et soho, pero no puede cortar la rama sobre la cual está la colmena. Almenat liten et hadamim. Dice, incluso, Gafin Kotzetzó, si de todas formas cortó esa rama, Almenat liten et hadamim, tiene que pagar el dinero que costó esa rama. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yohanan ben Beroka Omer, Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yohanan ben Beroka, dice, Af kotzetz beno temet adamim. Incluso si corta y da el dinero. Nos dice la Gemara, Tana, se enseñó en una veraita, Im natal, es decir, si tomó el burro, el aduanero, Mahazir la Bealim Arishonim, le tiene que devolver el burro a los primeros dueños. Explica la Gemara Kasabar, ¿qué es lo que se entiende aquí? Yehush, Kedi, Locane, es decir, que el Yehush del dueño, el desesperar por sí solo, no causa sin ningún otro tipo de cambio, no adquiere ese objeto robado. Umeaikara, Beisura Atalide, y desde un principio llega a sus manos en un estado de prohibido porque le pertenece a los dueños. Veika de hambre, hay quienes dicen, Veimba leachzir y achzir le bealim rishonim. Es decir, no dice que Mahazir le tiene que devolver, dice, si se lo quiere devolver, que se lo devuelva a los primeros dueños. Maitama, ¿cuál es el motivo? Yehush, que dicane. ¿Por qué? Porque dice, el Yehush,
cuando alguien desespera de encontrar un objeto que perdió o que le robaron, se adquiere por parte del ladrón o quien lo encontró. Amihu, de todo esto, y Amar, y dijo el segundo, y Efshi Bemamón, She'eno Sheli, es decir, el que le dio el aduanero, le dio el burro, y dice, esta persona lo recibe y dice, no, pero yo no puedo vivir con algo que no es mío. Mahazir la Beelim Rishonim, solo devuelve a los dueños originales y no al aduanero. Muy bien, vimos en la Mishnah, Hare Elu Shelo mi pene Shabealim, Midyashim. ¿Por qué dijimos que se podía quedar con el burro o con la prenda? Porque los dueños seguramente ya desesperaron que nunca más lo van a encontrar. Ela, sí, pero cuando los listim son Obed Kohabim, perdón, Amar Rab Ashi, dijo Rabashi, lo Shanu, es decir, esto de que desesperaron los dueños, Ela Listim Obed Kohabim, cuando los ladrones son no judíos. Abalistim Israel, pero si los ladrones son judíos, lo sabar, es decir, no desespera el dueño de ese burro, por ejemplo. Sabar, ¿qué es lo que opina? Le majar, nekitna le bedina. ¿Sabes qué? Mañana le voy a llevar a juicio a este aduanero. Ahora pregunta la Gemara Matkifle, Rav Yosef, Adraba, Ifja Mistabra, dice, no, al contrario, piensa al contrario. Obed Kohabim de Dayane Begete, es decir, que sobre los idólatras, los no judíos, que los jueces son mucho más estrictos y le van a obligar a pagar a la fuerza, lo meyaesh. La persona no desespera, dice, a este le llevo a juicio y seguro que me lo van a devolver. Israel, que van de hambre memar, meyaesh. Pero si es un judío, el ladrón, porque Dayane Israel, Ombrim, Lotse, Betenlo, Etajamor, le dicen, ve y dale el burro. Enam Timbo, pero no le pegan con golpes para obligarle a hacerlo. Entonces, por lo tanto, dice, no va a servir de nada que vaya al Bedín. Entonces hace Yehush. Responde a Gemara y dice, Ela y Itmar, Asefa Itmar. Entonces, si quieres decir así, las palabras de Rabashi, dilo sobre el final de la Mishnah. Hamatzil mina Obed Kohabim Uminanistim, el que salva algo de un idólatra o de un ladrón, ni Yashua Bealim, solamente si sabes seguro que los dueños desesperaron, entonces ahí sí te lo puedes quedar. Tama, pero por defecto, si no lo sabes, entonces no te lo puedes quedar. Entonces dice, lo Shanu Ela, Obed Kohabim, Mishun de Dayan Begite. Esto fue enseñado solamente justamente con quién, con los ladrones no judíos. ¿Por qué? Porque los jueces son estrictos. Abalistim Israel, pero si los ladrones son judíos que van de hambre memar, puesto que van a decir, ve y devuélvele y no van a forzar, Meyaesh, el dueño, desespera. Nanatam, enseñó ahí, Orot Shel Baalabait, las pieles del dueño, sí, del Baalabait. Mehasheva, Shehashav Lasot Bahem, es decir, él pensó hacer con ellas Davar Sheeno Masriach Melacha. Es decir, lo necesitaba para hacer algo que no requiere un trabajo específico. O sea, Tamkeli, entonces las hizo de ellos un utensilio, Umetam Atan, y las impurifica. Es decir, para que pueda algo impurificarse, tiene que ser un utensilio para poder recibir tuma. Vino esta persona, cogió, robó pieles, le hizo algo, un utensilio y ya recibe impureza. Beshelabdan, pero si es las pieles de un artista, es decir, un tanador de pieles, en Mahashabá metameatan, es decir, el pensamiento de decir, le voy a hacer de esto un zapato, no la impurifica. Ahora, dice Shel Gazlan, es decir, Sheba al Haorot Yodea mi Gazlan, es decir, que el dueño de esas pieles sabe quién se las robó. Y él piensa y dice, se las voy a reclamar para que me las devuelva. En Mahashabá metamaatán, es decir, el pensamiento del ladrón no las impurifica. Beshel Ganab,
Pero si es un ganav, es decir, otro tipo de ladrón, vamos a ver después, Mahashaba metamatan. El pensamiento de ese ladrón también sí que las impurifica. Uno es un ladrón que robó abiertamente y otro que robó a escondidas. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dice, Hiluf Hadebarim, tienes que enseñarlo al revés. Shel Gazlan, el ladrón, es decir, que se lo tomó a la fuerza, Mahashaba metamatan. Es decir, el pensamiento lo impurifica. Pero Ganab, del ladrón, del que hurtó, el Mahashaba metamatan. Es decir, Shelon y Yashua Beali, porque los dueños no desesperan. Explica la Gemara. Amarula, Mahloket, esta discusión de Rabbanan y Rabbi Shimon, Bistam, es decir, cuando no sabemos si el dueño desesperó o no desesperó. A Barbe ya duda, pero si sabemos seguro que desesperó, de Dibriacol, todo el mundo está de acuerdo. Yehushkane, que el desesperar por parte del dueño hace que el otro lo adquiera. Rabamar dijo Rabba Beyadúa. Es decir, la discusión es cuando seguro sabemos qué hizo Yehush. Nami Mahloket, también ahí está la discusión. Amarle a Bayale Rabba dijo a Baya Rabba, lo tiflog ale de Ula. No discuta sobre lo que dijo Ula. De Tnan, de Magnitin, porque está enseñado en la Mishnah. Sí, Kabate, según lo que tú dijiste. Shim Yadua, que si sabemos seguro que hicieron Yehush, se adquiere. Ahora, Lefish, Eloni Yashu, Abealim, puesto que los dueños no desesperaron, entonces puntualiza. Dice, Tama, ¿el motivo cuál es? De Eloni Yashu, que no hicieron Yehush los dueños. Abal, pero si hicieron Yehush los dueños, Arelu Shelo, se lo puede quedar. La Gemara rechaza a Rabá las palabras de Abaye. Amarle, le dijo Rabá, Anan, Lefish en Yehush la Bealim, Madninan le. Es decir, yo, She'en Yehush el Bealim Yehush, es decir, que ese Yehush, esa desesperación de los dueños, no es un verdadero Yehush, ¿sí? Shonim no es ese Yehush que se enseña en la Mishnah, no es el mismo del que estamos hablando. Entonces, pregunta la Gemara, Tnan, se enseñó en nuestra Mishnah, Natlu Mochsin Hamoró, los aduaneros tomaron su burro y le dieron otro burro, es suyo. Mani, ¿quién es el sabio que enseña esta Mishnah? Sheeno Mejalek Ben, que no hace diferencia entre el Mojés, que es un ladrón, y los Listim, que son también ladrones. Y Rabanán, si me vas a decir que son los sabios, Kasha Gazlan, tenemos entonces un problema con el que robó a la fuerza. Veis Rabbi Shimon, y si me dices que es Rabbi Shimon, Kasha Ganab, tenemos un problema con el que hurtó. Entonces responde la Gemara y dice, Bishla Maleula, yo entiendo el punto de vista de Ula de Amar, Beyadúa, que sabemos que se hizo Yehush y entonces se adquiere a Hanami. Aquí también podemos decir, Beyadúa, que sabemos que los dueños hicieron Yehush, Dibreakol, y que según todas las opiniones, si hizo Yehush, entonces se lo puede quedar. Él es Rabá, pero para Rabá de Amar, Beyadúa, Nami, Mahloket, que también cuando es sabido que hizo Yehush el dueño, también existe la discusión. Entonces es así, la Mishnah, Sheit Baer va, que nos explica o que nos hace la diferencia entre el hurtador y el ladrón, si los dueños hacen Yehush o no. Mani, como quién iría, lo que Rabanán, no iría ni como la opinión de los sabios, pero Rabbi Shimon, ni como la opinión de Rabbi Shimon. Entonces, Ela, ¿de qué estamos hablando? Responde la Gemara, Belistim Mezuyan. Es decir, no solamente es un ladrón, sino que es un atracador. Es decir, robo a mano armada. De Rabbi Shimon, y es la opinión de Rabbi Shimon. Pregunta la Gemara nuevamente y dice, ya, si es así, Ainu Gazlan. Bueno, es lo mismo que el que robó. Dice, Tegavne Gazlan. Hay dos tipos de ladrones. Uno, que es el Gazlan, el que roba abiertamente, como el aduanero o el que cobra impuestos. Ve, y el otro, los distim, los asaltantes que roban a mano armada, a la fuerza. Tashma, pregunta la cámara, ven y escucha. Haganav, Gazlan, ve a Anás. Es decir, el hurtador y el ladrón y el que fuerza con Imeta que es de la adquieren lo que roban. Y por lo tanto,
Ekdeshan, Ekdesh. Si lo consagran para el Betamikdash, se queda consagrado. Uterumatan terumá. Y si separan de eso que robaron granos, por ejemplo, frutas, separan terumá, esa terumá es terumá. Uma cerotejema hacer, y lo que separan como diezmo es diezmo. Punto. Entonces la Gemara Mani, como quién va a esta opinión. Y Rabanán, si es como los sabios, Kasha Gazlan, tenemos un problema con el atracador. Veis Rabbi Shimon, y si es Rabbi Shimon, Kasha Ganab, tenemos un problema con el hurtador. Responde la Gemara, dice, Bishlama Leula, según el punto de vista de Ula, de Amar, Beyadúa, dice que es sabido que los dueños hicieron Yehush, entonces se adquiere lo robado a Hanami. Aquí también vamos a decir Beyadúa, que estamos hablando de que es algo sabido que los dueños hicieron Yehush. Entonces, Dibra Kolhi, esta Mishnah funcionaría para todo el mundo. Que el Ekdesh es Ekdesh, que la Terumá es Terumá, que el Maaser es Maaser. ¿Por qué? Porque lo adquirió cuando hizo Yehush, el dueño, a quien se lo robó. Es la de Rabá. Pero para Rabá de Amar, Beyadúa Nami Machloket, que también cuando es sabido que hizo Yehush, también existe la discusión. Entonces, esta veredad que estamos trayendo, Mani, como quién va, los Rabanán, los Rabbi Shimon, ni como Rabanán, ni como los sabios, ni como Rabbi Shimon. Responde la Gemara igualmente y dice, Beristim Mezuyan, es un atracador de Rabbi Shimoni, y es la opinión de Rabbi Shimon. Entonces, pregunta nuevamente la Gemara, dice, Yaji, si es así, Ainu Gazlan, entonces me estás hablando otra vez del ladrón que roba abiertamente. Gavne Gazlan. Hay dos tipos de ladrones. El ladrón que roba abiertamente y el atracador que roba a la fuerza y también abiertamente. Y Reiva Etema, y si quieres otra respuesta, Matnita Rabbihi, esta Mishnah o esta Beraitá sigue la opinión de Rabbi, de Tanya, como se enseñó en una Beraitá, Rabbi Amar. Rabbi dice, Ganav, que Gazlan, el hurtador, su ley es como el ladrón. Bien, Bekai Malan y establece la Gemara en esa enseñanza que Gazlán le Rabbi Shimon, es decir, como un Gazlán, como un ladrón abiertamente de la opinión de Rabbi Shimon. Continúa la Gemara y dice, Kufa, justamente estudiamos, Rabbi Omer, dijo Rabbi, Omer Ani Ganab que Gazlán. Yo dije que el Ganab, el hurtador, es como un ladrón. Preguntó la Gemara, y Bayeleu, preguntaron, ¿acaso que Gazlán de Rabanán es como el ladrón de los sabios que aman? ¿Es eso que estás diciendo? Velo Cani y entonces no adquiere lo que robó. O Dilma, que Gazlán de Rabbi Shimon. A lo mejor es como el ladrón de Rabbi Shimon, que Amar, que estás diciendo, ve Cani y adquiere lo que robó. Tashma, ven y escucha. Natlu Mochsin Hamoro. Si tomaron los aduaneros su burro y le dieron otro burro, o los ladrones le tomaron su prenda y le dieron otra prenda, es suya, lo que vimos en nuestra Mishnah. Punta la Gemara. Mani, ¿como quién iría esto entonces? Ir Rabanán Kashia Gazlan, veis Rabbi Shimon Kashia Ganav. Si es como los sabios, tenemos un problema con el ladrón. Y si es como Rabbi Shimon, tenemos un problema con el hurtador. Ahora, y a Marta Bishlama, si me vas a decir entonces que yo entiendo, Shema Rabbi, la opinión de Rabbi que dijo que el ganab es como el gazlán, que el hurtador es como el ladrón, entonces que gazlán de Rabbi Shimon que Amar, lo que quiso decir es como que el ganab, el ladrón, el hurtador, perdón, es como el ladrón de Rabbi Shimon, de Cani y adquiere. Ahora, Hamani, ¿como quién sería? Rabbi, la opinión de Rabbi, que opina que el ganab es como el gazlán. Mishomaji, por causa de esto, Kane, es que lo adquiere. Ela, pero, y a Marta, si me vas a decir que Gazlán de Rabanán, que el Ganab, el hurtador, es como el ladrón de los sabios, que Amar, eso es lo que quisiste decir. Velo Kane, y entonces no lo adquiere. Entonces, esta Mishnah, Mani, ¿como quién iría? Los Rabbi, velo Rabbi Shimon, ni como Rabbi, ni como Rabbi Shimon, velo Rabanán, ni tampoco como los sabios. Le responde a Gemara, rechaza y dice a Jaban Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? Listín Mezuyan, de un atracador a la fuerza, Rabbi Shimoni, y es la opinión de Rabbi Shimon. Y Aji, vuelve a preguntar a la Gemara si es así. Ainu Gazlan, es lo mismo que me ha dicho del ladrón. Tres Gavne de Gazlan. Hay dos tipos de ladrones, el ladrón y el ladrón a mano armada. Muy bien, Tashma, ven y escucha. Haganab, el ladrón. Gazlan de Anás, el hurtador, perdón, el ladrón y el que fuerza.
Ekdeshan Ekdesh, Terumatan Terumá, Maaserotem Maaser, lo que vimos antes. Es decir, si consagran al Bet HaMikdash está consagrado, la Terumá es Terumá, el Maaser es Maaser. Contra la hermana Mani, como quién va esta veraita, es Rabanán. Si es como los sabios, Kasha Gazlan, tenemos un problema con el ladrón, porque el ladrón, el Gazlan para los Rabanán, no adquiere. Veis Rabbi Shimon, y si es como Rabbi Shimon, Kasha Ganab, tenemos un problema con el hurtador, que para Rabbi Shimon, el que hurta, no adquiere. Y a Marta Bishlama, entonces si me vas a decir, yo entiendo Ganab que Gazlan, lo que dijo Rabbi, que el Ganab, el hurtador es como el ladrón. Entonces, Gazlan de Rabbi Shimon, que Amar, vamos a decir que el Ganab, el hurtador, es como el ladrón de Rabbi Shimon, que sí adquiere, entonces ese Ganab también adquiere. Shumahikane, por eso es que adquiere. Él hay a Marta, pero si me dice el Ganab que Gazlan, cuando dijo Rabbi que el hurtador es como el ladrón, me estás hablando de Rabbanán, Amani, entonces, ¿como quién iría esta vereita? ¿Por qué? Porque si me dices que es como el Gazlán de Rabbi Shimon, el de Rabbanán, perdón, el Gazlán de Rabbanán no adquiere, entonces el Ganab tampoco. Entonces, ¿por qué me dices que se adquiere? Dice, respondemos lo mismo, Belisti Mezuyan. Estamos hablando de atracadores a mano armada de Rabbi Shimon y es la opinión de Rabbi Shimon. Entonces, si es así, y aquí hay no Gazlán, tenemos entonces lo mismo que el ladrón. Dice, entre Gavne, Gazlán, hay dos tipos de ladrones. Amarle, Rabashi le Rabba, le dijo a Rabashi a Rabba, Tashma, ven y escucha. De Matne Rabbi, le Rabbi Shimon, Bere, lo que le enseñó Rabbi a Rabbi Shimon, su hijo. Dice, Lo davar sheyesh bo acharayut mamash. Es decir, cuando dijimos que le había dejado a sus hijos en herencia, lo davar sheyesh bo acharayut mamash. No estábamos hablando de campos. El afilu para Bejoreshba, incluso si es una vaca y él la va a utilizar para arar con ella. O jamor, un mejamar a jarab. O si es un burro que lo va a utilizar para llevar una carga y él lo va a estar conduciendo detrás de él. Entonces ahí dice, Hayabim le Agzir, tienen la obligación de devolver el objeto robado a sus dueños, y pena que boda virgen, por causa del honor del padre, para que después no vean la vaca trabajando en el campo y todo el mundo diga, ah, esa es la vaca que tiene este chico que el padre robó. Entonces estaba mal. ¿Cuál es el motivo? Tiene que votar bien, por causa del honor del padre. Alab que vota bien, pero si no fuese por el honor del padre, no tendría por qué devolverlo. Shmamina, ¿qué entiendes de aquí? Rabbi, que la opinión de Rabbi es Gazlan de Rabbi Shimon que Amar. Es decir, está hablando, cuando dijo Ganav que Gazlan, cuando lo comparó con un ladrón al hurtador, es según la opinión de Rabbi Shimon, que adquiere. Shema Mina, efectivamente, esa es la opinión de Rabbi. Vimos en la Mishnah, Vejen Nahil Sheleborim, y lo mismo pasa con una colmena de abejas. Si hicieron Yehush, entonces te lo puedes quedar. Y si no, lo tienes que devolver. Pregunta la Gemara. May Vejen, ¿por qué dice y así también es? Es decir, Pashut Shen Hiluk Ben Nahil Lematzil, es decir, sería evidente que no hay diferencia entre este caso y el que salvó un objeto que se estaba hundiendo en el río, o si se lo estaban llevando una horda de soldados. Responde que Mara dice a Hikam, ahora sí es como que explicar, Afil, un Agil, Shel de Borim, de Kinyan, de Rabanán, Hu. Incluso esa colmena de abejas, que es un Kinyan, es una adquisición de Rabanán, de los sabios. Que fijaron esto, ¿por qué? Por Darke Shalom, para que haya paz entre las personas. Salga de Tajamina, yo podría haber pensado, hay este caso de la colmena, que van de Rabanán, de Alma, de Canelé, puesto que son los sabios que le dieron la posibilidad de adquirir ese objeto, entonces es un kinyan, es una adquisición débil. Por lo tanto, afilu, stama, nami meyaesh. Entonces también incluso, Stam, sin saber si el dueño hizo Yehush o no, voy a decir, ya hizo Yehush. Gamash Malan que no, por eso ven y aprende aquí que no. Imni Yashu, sí hicieron Yehush, sí. Si no hicieron Yehush, y lo. Amar Rabbi Yohanan ben Berokat, dijo Rabbi Yohanan ben Berokat, vimos en la Mishnah, Nemenet y Katan, es decir, en este caso de la colmena,
viene una mujer y dice, yo vi que esa colmena estaba en tal campo antes, es de esa persona, o un niño menor se las cree, se les, se les toma en cuenta su testimonio. Muy bien. Pregunta la cámara, Isha de Catán, Bene Edud Ninu, ¿acaso una mujer y un niño pequeño pueden dar testimonio? Amar de viuda Mashmuel, dijo la viuda nombre Shmuel, Ajabe Mayaskinan, de que hablamos aquí, que Gon, Shayu Bealim, Merradefim Ajarehem. Es decir, que los dueños estaban corriendo detrás de ellos. Veisha Bekatán, Mesijin Lefi Tumam. Veomer Mikan, Yatzan Ahilze. Es decir, que es lo que estaban delante esta mujer, este niño pequeño. Mesijin Lefi Tumam Shehu Nehilo. ורגילים לדבר שהוא שלו. אמר רבשי, dijo רבשי, אין מסיח לפי תומו כשר, אלא לעדות אישה בלבד. Es decir, este concepto, es decir, cuando decimos Mesías lefi tumo, ¿a qué se refiere? No se refiere a que viene a dar un testimonio, sino que está simplemente charlando, o está contando, oye, ¿sabes qué? Vi que esta persona estaba corriendo detrás de esas abejas que iban del panal y tal. Bien, y entonces ahí se tiene en cuenta eso que están diciendo, no como un testimonio, pero sirve para certificar quiénes son los dueños. Entonces, lo que dijo Amar Rabashi, dijo Rabashi, es Mesías lefi tumo kasher. Es decir, esto de decir de paso no es válido. Era ledut isha bilbad, solamente para el testimonio de una mujer. Pregunta la Gemara, Marle Rabina, Rabashi, le preguntó Rabina a Rabashi. ¿Velo? ¿Y acaso no es así? Arenahil Leborim, ese panal de abejas o esa colmena, Mesías lefitu mohu, también, si viene y simplemente está conversando, y a pesar de ello, Idbaer, vemos, se entiende que si la mujer o el niño pequeño, Mesías lefitu mam, es decir, que simplemente están conversando con otra persona de lo que vieron, el Utam Kesherá, su testimonio es válido. Entonces responde la Gemara y dice, Shani Nahil Shel Devorim. Es diferente este caso de la colmena de abejas, de Kanyan de Rabanán. ¿Por qué? Porque es un Kinyan de Rabanán, como explicamos arriba. Pregunta la Gemara, de Oraítalo. ¿Y acaso de la Torah no? De Amar Rabiuda, Amar Shmuel, dijo Rabiuda, nombre Shmuel, Maase Adam, Ejad, ocurrió con una persona, Shaya, Mesías Lefitumo, estaba simplemente conversando, veo y decía, Zehurani, yo me acuerdo, que Shanitino, cuando yo era un bebé, un, un Murkebani al que te foshelaba, y me llevaba sobre los hombros mi padre. Veo Tziuni mi bet a Sefer, y me sacaba del colegio. Vivshituni et kutonti, veidviluni, y me quitaba mi prenda, y me metía al agua a lavarme. Es decir, idviluni quiere decir me hacía tevilá, me hacía hacer tevilá para purificarme. ¿Para qué? Le dejó el bitruma para poder comer trumá por la noche, después de que se ponga el sol. La Bijanina Mesaye Beaji, Bejabre Bedelin Mimani. Es decir, la Bijanina Mesaye Ba Aji. Y la Bijanina, Mesaye Ba Aji. Y la Bijanina terminaba así, Bejabre Bedelen Mani. Shelo letameot oti, para que no me impurificaran, que ahí te ojel bitrumá, que yo comía terumá. Veyu corin oti, Yohanan ojel jalot. Y me llamaban Yohanan el que comía jalot, vehelau rabí lekeuna. Y rabí me estableció como cohen para que pueda comer terumá por su testimonio al pib. Bitrumá de Rabanán, responde el Gemara, dice, no, pero eso porque era terumá de Rabanán, no terumá de Oraita. Pregunta el Gemara, la Kati, todavía está el testimonio de Oraita, Mesías lefitumo lo kasher. Es decir, eso que se hace un testimonio, dicho sea de paso, de Oraita no es válido. Veja, Kiata Rabbi Dimi, cuando vino Rab Dimi a Babel, Amar Rabjana Kartigna, dijo en nombre de Rabjana Kartigna, Veambrele Rabaja Kartigna Mishtai, y hay quien dice que fue el mismo Rabaja Kartigna que contó. Maase ba Lifne Rabbi Yoshua ben Levi. Ocurrió una vez que vino esa historia delante de Rabbi Yoshua ben Levi. Veambrele,
Maase va Lifnei Rabbi. Hay quienes dicen que fue delante de Rabbi. Betinok, de un bebé. Betinok Ejad. Shaya Mesiar Lefitumo que contaba. De Amar. Ani ve imi nishbenu leben haudé Kohabim. Mi madre y yo fuimos cautivos de los idólatras. Yatzati lishov maim. Salía a buscar agua. Dati alimi. Es decir, Shelo Yitmeua. Es decir, y yo tenía la intención de que no impurificasen a mi madre. Lilkotetzim dati alimi. Fui a cortar madera y siempre estaba pendiente de mi madre. Vishiani Rabbi al pib le que una. Y entonces Rabbi me hizo poder ser Cohen, a pesar de que había una sospecha de que, eh, la madre estuviese prohibida. Bishbuya Ekelu, dice la Gemara, responde y dice, no, con una cautiva fueron más permisivos. Vimos en la Mishnah, último caso de la Mishnah, Abal lo yakotz et sojo, pero no puede cortar la rama sobre la cual está la colmena de abejas. Tania, se enseñó así en una vereita. Rabbi Ishmael ben Osher Rabbi Yohanan ben Beroká Omer, dijo Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká, Tnai bedin hu, esto es una condición del bedin, sheyehe yored letoch sadeh shel javero, que tiene que entrar dentro del campo de su compañero, bekotzetz sojo shel javero, perdón, que si una persona entra dentro del campo de su compañero y corta una rama del compañero para salvar su colmena, Benotel de mesojo mitoch negilo shel javero. Entonces tiene que, el dueño del campo toma el, el precio, el dinero que perdió por esa rama de la colmena de su compañero. Utnai bedin hu, y esta es otra condición del bedin, sheyehe shofech yeno umatzil et dubshano shel javero, es decir, que tiene que verter su vino y salvar con ese jarrón la miel de su compañero. ¿Por qué? Porque la miel es más cara que el vino. Benotel le me llenó mitoj de dubshano shel javero y se va a cobrar el vino que tiró de la miel del compañero. Utnai bedin, otra condición del bedin, ¿cuál es? Dice, Sheye mefarek et etzav, tiene que separar su fajo de maderas, betoen pishtano shel javero, y cargar el lino de su compañero. Benotel de meetzav, y va a cobrarse lo que perdió en las maderas del lino que él salvó a su compañero. Shalmenat ken injil Yoshua de Israel etares, porque por medio de esto, a condición de esto, entregó Yoshua como herencia al pueblo de Israel la tierra de Israel. Hasta aquí llegamos en este día. Que tengamos un excelente día. Shavuot Mevorach. Tizku veimsu.